Bueno, siendo las 8:41, buenas noches a todos. Estamos en el curso de lectura crítica y evaluación metodológica y en esta segunda ponencia, que lleva titulada como Lectura crítica de guías de práctica clínica, contamos con la presencia de la doctora Naisha Becerra Chauca. Bueno, ella es obstetra, egresada de la Universidad Nacional San Martín de Porres, es candidata a magíster en Salud Pública y Salud Global de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Actualmente es asistente de investigación en el Instituto de Investigación de Obstetricia y Enfermería de la Universidad San Martín de Porres y es consultora para la elaboración y revisión de guías de práctica clínica para salud. Bueno, dicho esto, le doy pase a la doctora para que pueda iniciar, no sin antes agradecerle por su presencia y bueno, adelante, doctora. Gracias también por la invitación y espero que esta ponencia les sea de utilidad. Sí, vamos a tratar de hacerla algo dinámica para no cansarnos tampoco en estas horas de la noche. Voy a apagar mi cámara para que sea más llevadera. Bueno, entonces ahora nos toca hablar sobre lecturas de guías de práctica clínica. Antes de ello, interrumpo la ponencia un rato. ¿Tienen alguna duda? Me la pueden hacer al chat, me pueden interrumpir también, no hay ningún problema. ¿Sí? Si necesitan una aclaración o algo, pueden hacerlo. Ahora, antes de pasar a ver la lectura crítica de una guía de práctica clínica, creo que hay que tener bien en claro qué es una guía de práctica clínica, porque desde ya saber el real concepto, ya desde ahí hacemos una crítica, que básicamente es lectura crítica. Ya estamos de una u otra forma discerniendo entre si es o no es el primer paso. Entonces tenemos que sí o sí saber qué es una guía de práctica clínica. Entonces, la agenda de hoy es conocer qué es una guía de práctica clínica, qué elementos tiene. Ya desde ahí empezamos como que, ok, la guía de práctica clínica para ser guía tiene que tener ciertos elementos y ya desde ahí a nuestra cabeza ya nos empieza a decir, ok, esta es o no es una guía de principio. Luego, ¿qué es lectura crítica de guías de práctica clínica? O sea, ¿a qué le llamamos lectura crítica? Hay que tenerlo también bastante claro. ¿Qué es el instrumento GRI? ¿No? ¿Cómo usarlo? Y bueno, al final, algunos puntos clave que debemos llevarnos siempre. Primero, ¿qué es una guía de práctica clínica? ¿No? Estos son documentos formales, estructurados, es decir, tienen una metodología clara que hay que seguir paso por paso, basados en la mejor evidencia posible. ¿Sí? Según el Instituto de Medicina, es un documento que reúne un conjunto de recomendaciones basadas en una revisión sistemática de la literatura, es decir, una búsqueda de toda la literatura disponible a la fecha sobre la pregunta de interés, ¿sí? Evaluar cuáles son los beneficios, cuáles son los riesgos de esa intervención o de las exposiciones que están evaluando, ver las diferentes alternativas con el objetivo de optimizar la atención sanitaria de los pacientes, es decir, para tratar de darle la mejor atención a nuestros pacientes. Básicamente es eso. La guía de práctica clínica es un documento que nos ayuda a tomar decisiones un poco más rápidas, ¿no? Enfrente a un paciente, estoy ok. Tengo un paciente, tal condición, y tengo diferentes alternativas. ¿Cómo tomo una decisión? Esto me ayuda. Si bien no es como una guía, una suerte de hoja de ruta la que me dice, tienes este paciente, haz esto, o al algoritmo, no. Es una guía tal cual que me ayuda a tomar una decisión. De repente no voy a seguir al pie de la letra porque mi paciente tiene otras características también. Eso hay que tener bastante claro, ¿no? Una guía de práctica clínica no es que te diga sí o sí tienes que hacer esto. Siempre el criterio médico tiene que estar por delante, ¿no? Entonces, también hay que tener en claro qué no son guías de práctica clínica. Protocolos, ¿no? No son guías. Protocolo el que te dice que el protocolo de la colocación de, no sé, de una sonda vesical, te hacen todo protocolo, etcétera. Eso no es una guía. Consensos. Ahora, pueden llamarse guía de práctica clínica tal. Y cuando entramos nos damos cuenta que todo lo que mencionan está en base a consensos. Entonces, cuando empecemos a ver la parte de la metodología de la guía, nos daremos cuenta que en realidad, pues, no es una guía. Aún así diga, grandote en el título guía, es un documento en base a consensos válido, que también nos ayuda, pero no es una guía de práctica clínica, ¿no?
Hay que tener eso bastante en cuenta. Recomendación de panel de expertos, que es bastante similar al consenso, ¿no? Se reúnen un panel de personas que saben mucho de este tema y nos emiten sus recomendaciones en base a su experiencia clínica y también a cierta literatura, ¿no? Pero ya vamos a ver por qué, cuál es la diferencia entre esto. Ahora, en esta imagen, como vemos, es un documento que básicamente nos dice cómo dar el tratamiento. No nos dice qué dar. De frente ya nos pone qué es lo que vas a dar, en qué dosis, cuántas gotas, qué vas a monitorizar, etc., ¿no? Y esto no es una guía en sí. Aunque me parece que esta imagen sale de un documento el título sí dice guía, ¿no? Pero no lo es. Sí, es básicamente un protocolo donde nos están diciendo qué pasos a seguir bastante estrictos. Y algo interesante de los protocolos es que, de nuevo, no nos da esa libertad de decidir a qué hago eso, no hago esto. Generalmente el protocolo me dice, ya, es esto, punto. En una guía sí hay esa suerte de debate que nos responde la evidencia, ¿no? Para eso se hace la búsqueda, para responder a una pregunta, ¿no? Y poder tomar una decisión de uno u otra intervención. Ahora, hay que tener en cuenta el proceso de desarrollo de la guía, ¿no? Creo que conociendo este proceso nos ayuda también a tener una crítica acerca de lo que leemos. Porque de repente yo veo un documento, dice guía de práctica clínica, pero lo empiezo a ver, o la parte de metodología es muy corta y no me lanza como que me dice, anda este apéndice o sigue esta página web para que veas cómo hemos hecho este proceso al menos. Entonces ya desde ahí debería yo empezar a poner como que, no dudar, pero sí empezar a cuestionarme, ok, ¿estará bien hecha la guía? ¿No? Desde ahí. Entonces es bueno que sepamos más o menos cómo es el proceso de desarrollar una guía de práctica clínica. Es un proceso largo, es un proceso que toma mucho tiempo, hay muchas personas involucradas, hay muchas etapas, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta ese proceso. Se inicia con definir a qué población y qué ámbito va a tomar la guía. Es decir, puede haber una condición como diabetes mellitus, que puede ser en niños, puede ser en adultos, puede ser una condición cardíaca en niños, en adultos, o algo solamente. Generalmente no he visto, pero podría pasar, que sea algo simplemente en el género femenino, o de repente solamente en la población afroamericana, en la población, etcétera. Entonces hay que definir a qué población vamos a dirigir la guía. Y de nuevo eso también es muy importante porque tenemos que ver si los criterios de elegibilidad que se usaron tienen que ver con eso. Más adelante, para no bombardearnos de información ahora, es importante tener en cuenta eso. Luego de definir la población y el ámbito, ¿no? El ámbito se refiere a ver si vamos a ver diagnóstico, prevención, diagnóstico, manejo, seguimiento, etcétera, ¿no? También hay que definir en qué punto va a estar la guía. Ahí es que abarca todo, ahí es que abarca un solo sector, entonces hay que tener en cuenta eso. Luego se definen las preguntas clínicas a responder, ¿no? ¿Qué preguntas vamos a responder con esta guía? ¿Cuál es nuestro interés? Luego se hace búsquedas sistemáticas de guías, de revisiones sistemáticas. Si no encuentro revisiones sistemáticas, hago búsqueda de ensayos clínicos. Si no hay, busco observacionales y así, siguiendo básicamente un orden establecido, que ya lo veremos que puede cambiar, y las razones por las que cambia esta suerte de orden, que primero busco RS, observacionales, pero en general la búsqueda va de este modo, ¿no? Siempre buscamos revisiones sistemáticas primero y después ensayos clínicos. Ahora esto puede cambiar, pero la idea importante es que la guía de práctica clínica esté basada en una búsqueda sistemática de evidencia. Entonces creo que el primer punto aquí a tener en cuenta es que se graben que guía de práctica clínica igual revisión o búsqueda sistemática de la evidencia. O sea, si encuentran algo donde no se ha hecho una búsqueda sistemática, ya es como que el primer criterio para decir, ok, este documento me puede ayudar de varias maneras, pero no es una guía de práctica clínica. Entonces, no ha seguido ya desde ahí el primer punto.
Luego se hace una selección de la evidencia, ¿sí? Selección de la evidencia en base a algunos criterios, los cuales también deben estar bastante claros, porque si no tenemos claro qué criterios usaron, entonces no sabemos realmente qué evidencia nos están mostrando. Entonces, eso hay que tenerlo claro. Evaluación de la certeza de la evidencia. No toda evidencia que veamos es buena, o está bien hecha, metodológicamente correcta, como para nosotros poder confiar en esos resultados. Entonces, tenemos que evaluar cuán certeros son esos resultados. Y también hay metodologías, no hay solo una, en realidad hay varias, les voy a mostrar ahora algunas. Pero es muy importante esta fase. Luego hay que graduar la fuerza de la recomendación, ¿sí? Ahora, la certeza de la evidencia es un punto nada más para graduar la fuerza de la recomendación. Al graduarla hay diferentes criterios y también hay diferentes metodologías. Entonces hay que tener en cuenta eso. Y al final se emite la recomendación. Ya, pero ahí no termina, porque como todo documento, siempre necesita ser revisado y no por una ni dos, no, varias personas, y mejor aún si es alguien externo, ¿no? Un par, pero externo al desarrollo. Entonces, tenemos la revisión por el experto clínico, o sea, la persona que es experta en la condición, que no ha participado de la guía, pero sabe mucho del tema. Una revisión por la población interesada, ¿no? Hay algunas guías que no solamente la revisan el personal profesional de salud, ni los metodólogos, sino también la población a la que, la población objetivo, ¿no? Es bastante interesante. Entonces, por ejemplo, Cochrane, y no es que haga guías, pero Cochrane incluye también en sus revisiones sistemáticas personas con la condición para discernir cuáles son los desenlaces importantes para ellos. Entonces es algo muy interesante. En las guías también es importante incluir el punto de vista de la población, no todo que sea desde el punto de vista del metodólogo, del punto de vista del clínico, sino también del paciente. ¿Sí? Ahora, y eso algunas veces no lo vamos a ver tanto, ¿no? Generalmente cuando hacemos lectura crítica tomamos en la metodología, pero sí es importante cuando se evalúen desenlaces, ¿no? Ya, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Revisión por metodólogo externo y el proceso de actualización, ¿no? Eso es importante. Creo que uno de los puntos incluso de la herramienta GRI que vamos a ver es si tiene o no tiene planificado actualizar la guía. Porque yo puedo encontrar una guía que la publicaron en el 2009 o 2020 en una revista, pero veo que la búsqueda fue el 2015, el 2016, estamos ya en 2021. Entonces, eso hay que también tomar en cuenta, ¿no? O sea, no es solamente la fecha de publicación, sino en realidad lo que vale es la fecha de búsqueda de la evidencia, ¿no? Eso es lo que vale. Hasta si buscaron, no sé, hasta el 2019, genial, y lo publicaron en 2020, genial. Pero si lo publicaron en 2019 y buscaron hasta el 2015, entonces ya estamos hablando que estamos en 2021, ya hay 6 años, ¿no? Que depende de la condición, puede que haya cambiado la evidencia. Entonces eso también hay que tener en cuenta, la fecha y la temporalidad. Bueno, esos son los elementos de una guía de práctica clínica como para más o menos ir entrando ya a criticar los documentos que leamos, ¿no? Según el Instituto de Medicina, el primer estándar es que tiene que ser transparente. Y por ende, para ser transparente significa que tiene que ser muy claro en cómo está llegando a esa recomendación. Tiene que explicarlo de alguna otra forma, en una tabla, en un mapa conceptual, en un fluxograma, pero de alguna manera me tiene que decir cómo llegó de la evidencia a esa recomendación. No es que la recomendación vino de la nada, ¿no? O bueno, en consenso creemos nosotros que esto es. Ya, ok, tenemos aquí, ¿no? Entonces hay que ser transparentes. Ese es uno de los puntos del Instituto de Medicina. El manejo de conflicto de intereses es también bastante importante. Y más en lectura crítica, no es solamente, en general, ¿no? Lectura crítica no es solamente tener un montón de criterios y decir, ok, lo cumplió o no lo cumplió, como un checklist, ¿no? Cuando hacemos lectura crítica empezamos a cuestionarnos por qué ese punto es importante. ¿Por qué ese punto, si no lo tiene o lo tiene, hace más o menos confiable la guía o cualquier documento en realidad, ¿no? En este caso, el manejo de conflictos de intereses es importante porque es importante que lo declare y que lo maneje,
¿no? Si son personas que trabajan para cierta industria o cierta empresa y esa empresa fabrica o produce cierto medicamento, cierta tecnología médica que está incluida en la revisión de la guía, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. De repente, está recomendando ello, puede que sí, es porque realmente sea mejor que todas las demás intervenciones o todas las demás opciones, o no lo sea, pero aún así le están recomendando. Entonces, el manejo de conflicto de intereses es también importante, ¿no? Y aún a veces lo dejamos de lado, pero sí es como que un checklist, ¿no? Algo a tener en cuenta. Luego está la composición del grupo desarrollador. Bueno, tenemos que tener un grupo bastante bien establecido, que esté comprometido con el desarrollo de la guía y que obviamente también conozca del desarrollo metodológico. Así que 4, como les comenté, básico, guía de práctica clínica, guión, revisión sistemática. O sea, eso es básico. O sea, cuando uno piensa en guía de práctica clínica, inmediatamente búsqueda sistemática o revisión sistemática en la literatura. O sea, ya es algo que tiene que estar así default en la cabeza. El estándar 5 es establecer fundamentos basados en la evidencia y graduar la fuerza de las recomendaciones, ¿no? Como les comenté antes, parte del proceso, y vamos a ver qué metodologías hay para ello. La articulación de las recomendaciones está muy ligado a esa transparencia, porque claro, tiene que tener un sentido entre la evidencia que he encontrado y la recomendación que estoy dando. Revisión externa, como les comenté, y actualización. Según la red internacional de guías, ¿no? Es generalmente lo mismo, también toma en cuenta el conflicto de interés, el proceso de toma de decisión, métodos, de nuevo revisión sistemática, graduación de evidencia, revisión de pares, la actualización y el financiamiento y patrocinio. De nuevo, esto también tiene que ver con los conflictos de intereses de los miembros participantes, ¿no? El financiamiento, tal vez es importante emitirlo. Aunque generalmente las guías están hechas o por organizaciones públicas o por asociaciones, ¿no? Pero también en la guía hay una suerte de enfoques, ¿no? Hay un enfoque poblacional que generalmente lo hacen instituciones grandes tipo salud, tipo MINSA, ¿no? Organizaciones públicas, instituciones públicas, y hay un enfoque individual, ¿no? Como que ligado al paciente o a mi paciente, que generalmente lo toman asociaciones de cierta condición, ¿no? La asociación de cardiología, la asociación de tal, de los especialistas en glaucoma, etcétera. Entonces, como que ya tiene su especialidad y muchos no se fijan en la parte del costo, porque es una asociación y ellos dicen, ok, vamos a darle lo mejor al paciente y entonces esto es lo mejor, etcétera. Pueden dar una recomendación que no necesariamente es la misma en un contexto público, en el que se tiene un presupuesto, en el que ese presupuesto va a impactar en una gran cantidad de personas. Entonces, también hay que ver eso, ¿no? Pueden muchas veces ver dos guías diferentes, o sea, perdón, dos guías que tengan la misma condición, la misma pregunta, y llegan y comparan las mismas informaciones, pero llegan a dos cosas distintas. De repente también es por eso, porque uno tiene una mirada más poblacional, más de, ok, tengo este presupuesto y con este presupuesto, ¿cómo llego a la mayor cantidad de personas? Mientras tengo otra visión de que le voy a dar lo mejor, cueste lo que cueste. Claro, porque ellos no van a invertir, no simplemente están poniendo esta propuesta. Pero la otra sí, porque sí tiene una suerte de obligación que se cumpla, ¿no? Y el público, etc. Entonces, eso también como que para tenerlo en cuenta el enfoque que se le da a la guía. Pero bueno, entonces empezamos la parte de qué es lectura crítica. Lectura crítica es la habilidad de evaluar de forma rigurosa un artículo, en este caso una guía de práctica clínica, con el fin de discernir entre una evidencia confiable, una guía en que yo puedo confiar, de una guía en que no puedo confiar mucho, ¿sí? Para tomar decisiones informadas en relación al cuidado de la salud de las personas. Ahora, con esto no quiero decir que no es confiable en el sentido de que bueno, no vale, no, o sea, son documentos de consenso, son documentos que de una u otra forma tienen cierta información que nos puede ser útil, pero hay que tener muy en cuenta que si no tienen estas estructuras que
que lo pueden catalogar como una guía confiable, pues entonces los resultados y recomendaciones como que en realidad no debería costar mucho. ¿De dónde saldrá? No lo sé. Entonces necesito transparencia, necesito que haya un punto que vamos a ver ahora para yo poder confiar en esa recomendación de que es algo adecuado, de que la evidencia soporta esto y que puedo aplicarlo en mí. Entonces, ¿qué evaluamos al hacer una lectura crítica? Evaluamos dos cosas generalmente, ¿no? Validez interna y validez externa. Principalmente las dos cosas. ¿Qué es la validez interna? La validez interna se refiere a que la metodología y el diseño del estudio, en este caso la guía, deben estar bien hechos para que los resultados sean confiables. Esto se evalúa con diferentes instrumentos dependiendo del tipo de diseño del estudio, ¿sí? Entonces hay que ver cuán bien está hecha para que se aplique. La validez externa se refiere a cuán aplicables son esos resultados a mi práctica clínica. Es decir, cuán similares son las personas incluidas en el estudio y la intervención evaluada y el contexto del estudio a la situación en la que yo me enfrento, ¿no? Entonces, de repente, yo estoy aquí en Perú, en el Hospital Hipólito Unanue, ¿no?, etcétera, lo tenemos aquí, y tengo una guía de un contexto completamente distinto, donde la disponibilidad es completamente distinta, incluso los pacientes son distintos, entonces hay que ver cuán válido es eso. Puede que esté bien hecho, pero también hay que ver si los pacientes y la población que se incluyó en los estudios realmente se relaciona a los pacientes que yo estoy atendiendo. En realidad ese también es un punto dentro de la evaluación de la certeza de la evidencia, pero hay que tenerlo claro desde ya, tanto la validez interna como la validez externa. Listo. No quería pasar para el instrumento antes de debatir un poco y discutir un poco la pirámide, la tan conocida pirámide de la evidencia. Esta pirámide que creo que en algún momento todos nos sentimos muy familiarizados con ella, en el que en el pico tenemos a las revisiones sistemáticas y metaanálisis, generalmente más arriba también tenemos a las guías de práctica. Entonces, en este punto, estas revisiones sistemáticas es como que los llamamos lo mejorcito de lo mejorcito en términos de evidencia, ¿no?, en la que yo confío y yo digo, wow, qué bacán la revisión sistemática. ¿Por qué? Porque la revisión sistemática se basa en una búsqueda de toda la evidencia disponible acerca de un punto de mi interés, ¿no? Yo quiero saber cómo hacer tal intervención o qué intervención darle a mi paciente. Busco todos los estudios que se han hecho, ¿no?, desde el inicio de los tiempos hasta ahora, ya se ha hecho aquí, hecho en China, en Australia, etcétera. Donde se haya hecho, los junto, se puede hacer un metaanálisis, si no, no va a aparecer metaanálisis, se hace una evaluación cualitativa de los estudios, pero la idea es que se ha buscado todo, ¿sí? Entonces, por eso es que siempre estaba arriba, porque como que reúne toda la mejor evidencia. Luego teníamos los ensayos clínicos aleatorizados, que están ahí, gozan del segundo lugar, podemos decirlo así, porque son ensayos que, como mismo dice su palabra, son bastante controlados, ¿no? Entonces, tienen criterios de selección inclusivos, se aleatoriza para que ambos grupos sean los más similares posible, ¿no?, para que no haya ningún tipo de variable confusora, que esté ahí como que tratando de, a la redundancia, confundir el resultado, ¿no? Entonces, controla bastante bien eso, son bastante caros también, pero bastante confiables porque tienen una metodología bastante rigurosa los ensayos clínicos. Entonces, por eso siempre están en el segundo lugar. En cambio, los estudios de cohorte, y ya bajando caso control y una serie de casos, ya son estudios observacionales que de por sí, debido a que el investigador no toma mucha parte más allá de observar, entonces como que está muy sujeto a variables que puedan confundir el resultado. Y eso es por lo que está, pues, en términos de validez después de los ensayos clínicos autorizados. Entonces, generalmente esta era la pirámide, ¿no? Entonces, todos confiamos y yo leía revisión sistemática y decía, genial, acá veo y creo ciegamente, este es el artículo que quedó confiado.
Sin embargo, actualmente ya tenemos que empezar a descartar esta idea porque las revisiones sistemáticas no necesariamente, no necesariamente están bien hechas, y lo otro dependen mucho de qué estudios principales vienen, ¿no? Entonces, yo puedo decir, ok, la revisión sistemática incluyó ensayos clínicos, incluyó estudios observacionales y concluyó tal cosa. Pero si esos estudios están mal hechos, entonces realmente la conclusión no me ayuda, ¿sí? Entonces, de nuevo, la revisión sistemática, punto uno, tiene que estar bien hecha. Punto dos, hay que valorar muy bien qué tipos de estudios primarios ha incluido, cuánto riesgo de sesgo tiene, cuántos problemas metodológicos tienen para yo poder confiar realmente en esa conclusión. Es por eso que se planteó esta nueva propuesta en la que las revisiones sistemáticas es, más que la punta de la pirámide, es como una lupa por la cual nosotros vemos estos otros tipos de estudios, y ya no es simplemente una línea, ¿no? Como ven, es una suerte de ola, porque de repente el ensayo clínico concluido está tan mal hecho que un estudio de cohorte de 10.000 pacientes con un tiempo de seguimiento bastante largo, donde se han controlado todas las variables, han hecho procesos estadísticos para controlar esas variables. Ese estudio de cohorte observacional puede ser más confiable que el ensayo clínico a 50 personas, que la letralización falló y nos ha cegado y tiene problemas metodológicos. Entonces, de nuevo, esto es para también empezar a ser críticos, ¿no? No es porque dice revisión sistemática debo confiar, no porque dice ensayo clínico confío tal cual, y entre un ensayo clínico y un observacional me voy al ensayo clínico. No necesariamente, siempre hay que ver y criticar la evidencia que tengamos. De repente el ensayo clínico, de nuevo, como les digo, no está mal hecho, entonces como que, y de repente hay un ensayo corte en el que puedo confiar más. Y esa es la idea de lectura crítica. No dejarnos llevar por el nombre, no dejarnos llevar por la conclusión, sino realmente ir y verificar si la metodología es la adecuada, ¿sí? Entonces, continuamos. Ese instrumento, les vengo no sé si alguna vez lo han escuchado, el instrumento AGRI. Es una herramienta que evalúa el rigor metodológico y la transparencia con la cual se elabora una guía, ¿sí? Obviamente salió el AGRI 2 en el 2009, ¿no? ¿Cómo usar AGRI para lectura crítica de guías y práctica clínica? Bueno, el objetivo de este instrumento es básicamente evaluar la calidad de las guías. Entonces, tiene varios dominios. Uno de ellos es la calidad metodológica, el rigor en la elaboración, que es el dominio 3, que es en el que nos centramos hoy, pero en realidad vamos a observar todos, porque todos son bastante importantes. Nos proporciona una estrategia metodológica para desarrollar la guía, porque nos dice desde el inicio qué es lo que debe tener, ¿no? Y básicamente sigue los puntos tanto del Instituto de Medicina como la Red Internacional de Guías. Y también establece la información, qué información debe tener y cómo debe ser presentada una guía. Entonces es una suerte de checklist, pero de nuevo, como les dije, para hacer lectura crítica, aún así yo tenga este checklist, debo saber por qué eso es importante, por qué ese punto tengo que evaluar, y por qué si no lo tiene o si lo tiene, podría causarme que no confíe en la guía. Entonces vamos a ver eso, por qué es importante cada punto. Dominios. Contiene 6 dominios para evaluarla. Cada dominio tiene ítems de evaluación que en total suman 23. Todos los ítems se puntúan en la siguiente escala, ¿no? De 7 puntos. Puntuación 1 es que está en muy desacuerdo, eso quiere decir que no ha dado información o simplemente la información que presenta es demasiado vaga como para realmente saber si sí o no cumplió con ese punto. El punto 7 es como muy de acuerdo, como que está completamente ahí. Ok, no sé si hay una pregunta o me parece que estoy escuchando a alguien. No, doctora, por el momento no. Genial. Pasamos. A ver. En su versión actual, el AGRI 2 no ha sido diseñado para evaluar calidad de guías enfocadas a aspectos organizacionales. Eso se refiere a que la guía es una guía de intervenciones, no es para aspectos de gestión, simplemente para hacer esa aclaración.
para calcular puntos, ¿no? Siempre es bueno tener en cuenta cómo se calculan los puntos y el puntaje que debe tener esta herramienta, cómo se obtiene el puntaje de esta herramienta. Pero de nuevo, creo que el punto de la sesión de hoy es aprender básicamente los puntos críticos para nosotros discernir si está bien o no. Y el puntaje en sí, no es que no sea necesario, sino que la idea es ver de nuevo, regreso al mismo punto, a saber por qué estoy yo evaluando de esa manera. De nuevo, lectura crítica no es hacer un checklist de que cumplió eso o no lo cumplió, no, es si no lo cumplió, ¿por qué no lo cumplió? O más que el por qué, cómo esto va a impactar los resultados y cuánto confianza estoy perdiendo en el artículo que estoy leyendo. Sí, entonces, es bueno que conozcan los puntajes, pero creo que es mejor ir al punto de cómo evaluar cada criterio. Pero en este caso, me parece que les pasé un link o les di el dato de esta guía de práctica clínica, ¿no? Que es para la prevención y manejo del parto pretérmino del Seguro Social del 2018. Entonces, lo primero aquí, para ver, ¿no? Que vamos a utilizar esta guía de ejemplo, para ir viendo si cumple o no cumple, si tiene o no tiene esos criterios y cómo ha ido elaborando este proceso. Entonces, si se dan cuenta, esta es la guía en versión extensa y esta otra es la guía en versión artículo científico. Generalmente la guía, cuando uno encuentra en versión artículo científico, tenemos una restricción, ¿no? Una limitación de palabras. Cada revista nos dice, ¿no? Tienes 3.000 palabras, tienes 4.000 palabras, tienes 2.500 palabras. Entonces, algunas veces en el artículo no vas a encontrar todo el espacio, ¿no? Para poder poner toda la gran parte metodológica que has hecho. Y se resume las recomendaciones, los puntos buenos en práctica clínica, etcétera. Es lo primero que van a leer las personas interesadas. Por eso siempre hay que buscar en cualquier artículo que nos lleve a sus anexos, a su versión extensa, que nos lleve a algún lugar donde yo pueda evaluar la guía por completo. Sí, generalmente evaluar una guía solamente en un artículo científico no nos va a dar toda la información que nosotros necesitamos. Entonces, tenemos aquí el dominio y alcance del objetivo. El objetivo general tiene 3 ítems, ¿no? Tienen que tener el objetivo general de la guía, los aspectos de salud cubiertos y la población. En este caso, esta guía, esto lo vemos básicamente en el extenso, ¿no? Donde pone el objetivo y la población de la guía, ¿no? El objetivo es brindar recomendaciones y la población son los pacientes en riesgo de tener parto pretérmino, con síntomas de parto pretérmino o que ya hayan tenido un parto. ¿Sí? Luego tenemos el dominio 2, que se refiere a participación de los implicados. Es básicamente si el grupo que desarrolla incluye individuos de todos los grupos profesionales relevantes, se han tenido en cuenta los puntos y preferencias de la población y los usuarios diana de la guía están claramente definidos. En este caso, nos vamos de nuevo al extenso y esta guía sí justo aparte de su par de 10 métodos, nos habla sobre la conformación del grupo elaborador. Entonces, ¿qué profesionales han estado incluidos en este grupo? En este caso, están generalmente ginecobstetras y neonatólogos, ¿no? Que sí son relevantes para la condición que están evaluando. Y también los usuarios, ¿no? A quienes está dirigido. Ahora, es interesante, no sé si no se ha contemplado tal vez que se incluya en este panel o en alguna reunión los pacientes. Ahora, de nuevo, ¿por qué es importante el paciente? El paciente es importante cuando vamos nosotros a definir qué desenlaces estamos buscando. Pues probablemente para nosotros tenemos una idea, ¿no? Incluso tanto metodólogos como clínicos, que ciertos desenlaces son importantes para la condición. Pero puede venir un paciente y dice, ok, pero este otro desenlace también es importante para mí. Generalmente calidad de vida no es un desenlace que se estudie mucho, ¿no? Y eso no lo vemos tanto en algunos, en las guías, ¿no? Hay otros tipos, por ejemplo, hay muerte, no sé, que generalmente es el desenlace más crítico, pero calidad de vida,
satisfacción, poder hacer las actividades diarias, ¿no? Solamente están en ciertas condiciones y esto es, ¿no? Tampoco es que sea un desenlace muy buscado, pero es importante tomarlo en cuenta, porque los pacientes son los que van a ser beneficiarios de la guía. Entonces es importante tener en cuenta su punto de vista. Bueno, este punto 3 es el rigor metodológico y nos vamos a quedar un ratito aquí, ¿no? Tenemos 8 ítems en este caso, y vamos a ir uno por uno. El primero es que se han utilizado métodos sistemáticos para la búsqueda de la evidencia. De nuevo, es importante que se haya una búsqueda sistemática, porque si no se hace una búsqueda sistemática, transparente, con una buena estrategia de búsqueda que realmente sea amplia, esta guía como que estaría un poco cegada a tener la información parcializada. Y la idea es que la guía tenga toda la información posible disponible a la fecha, ¿sí? Entonces, ese es un punto muy, muy importante. Si no hay una búsqueda sistemática, probablemente es un documento más de consenso, ¿no? En el que se buscó cierta evidencia que apoye a lo que ellos ya habían consensuado. Entonces, y eso no es así. La idea es que salga al revés. Primero la evidencia y de ahí viene la recomendación. No primero el, vaya, esto es lo que sabemos, es la experiencia, es lo que se sabe, ¿no? Es la teoría. Se sabe que eso se hace. Y de ahí ya busco un estudio que apoye eso. Así no es la idea, no es al revés. Y el otro punto es los criterios para seleccionar la evidencia se describen con claridad. Porque y eso los hago retroceder a la parte del desarrollo de la guía, ¿no? Desde qué población está incluido. Hay que tener bien en claro los criterios para seleccionar la evidencia. Entonces, en esta guía, en la parte del artículo científico, se menciona la parte de búsqueda y selección de la evidencia. Señala que se realizó una búsqueda sistemática y selección de la evidencia para cada pregunta pico. Para ello, durante el 2017 se buscaron revisiones sistemáticas publicadas como artículos científicos en PubMed o realizadas como parte de una guía de práctica clínica en bases de datos y repositorios de GPC, ¿no? Entonces, con respecto a las GPC, se encontraron, bueno, explican lo que se encontraron, y luego posteriormente se seleccionaron las RS, las cuales fueron actualizadas cuando fue necesario, ¿no? Bueno, hasta ahí lo único que tenemos es que me dice que hizo la búsqueda sistemática. Ok, entonces le creo de frente, digo que esta evidencia es bacán, que hizo la búsqueda sistemática. No necesariamente. Yo necesito ver cuál fue la estrategia búsqueda. Sí, pero me puede decir muchas cosas. O sea, no, el papel aguanta todo. Entonces yo necesito realmente ir y corroborar si se hizo, en qué base se hizo, ¿no? Y que me muestren la estrategia búsqueda. Entonces, eso generalmente lo encontramos en los anexos. En esta guía está en el anexo 2, donde dice actualización de la búsqueda, donde si se dan cuenta vemos la estrategia de búsqueda para PubMed o Medline, ¿no? Donde se habla sobre todo una de las preguntas, ¿no? Y además nos habla también de los criterios de elegibilidad. En este caso, incluirían solamente ensayos clínicos y revisiones que respondan a la pregunta FIT. Ahora, también hay que ver que estos criterios sean para cada pregunta. Eso depende de cada guía en realidad. Hay algunas guías que he evaluado y hacen una búsqueda que les sirven como para 3 preguntas clínicas, ¿no? Porque son similar intervención, no solamente varía son subpoblaciones, etcétera. Bien puede ser, pero la idea es que ustedes vean que la estrategia de búsqueda y la búsqueda realmente sea amplia, que pueda haber recolectado la mayor cantidad de evidencia disponible y no sea parcializada. Es como que sepa una búsqueda bien pequeña, donde realmente me va a dar resultados muy parcializados, ¿no? La idea no es esa, justamente la idea de buscar y discutir esa estrategia es que me dé cuenta de que realmente se han usado varias palabras para poder obtener la mayor cantidad de evidencia. Y esto es en base a los criterios de selección, ¿no? Por ejemplo, en esta pregunta pico, el criterio era de gestantes con riesgo de parto pretérmino, la intervención era progesterona versus placebo, ¿sí? Los outcomes o desenlaces críticos era riesgo de parto pretérmino, muerte neonatal o perinatal, ¿no? Y los desenlaces importantes son estos.
Eso es lo que se ha buscado, ¿no? Y ahora esto previamente también se ha hecho. O sea, en reuniones previas con los médicos o con los miembros del panel, lo que se hace es decir, de doctores, cuáles son los desenlaces críticos que vamos a tomar en cuenta, cuáles son los desenlaces importantes, y todo ello está redactado. Entonces, en este punto podemos decir que al menos esta guía está cumpliendo estos dos puntos, ¿sí? Hasta aquí. Ahora, pasamos a los siguientes, que también son súper importantes. La 9 que dice las fortalezas y limitaciones del conjunto de evidencia están claramente descritos. Se refiere a cómo han evaluado ese conjunto de evidencia para que me digan si qué limitaciones tiene, qué sesgo puede tener la evidencia. Porque como vimos al inicio, la evidencia de esta guía proviene de una revisión, pero su insumo primario son esos estudios primarios, ¿no? Ya sean ensayos clínicos, ya sean los estudios observacionales. Entonces tienen que decirme si esa evidencia primaria tiene o no tiene limitaciones, para también poder de ahí sacar conclusiones de la recomendación que están dando, ¿no? De repente dicen, no, sí, da esto. Ok, pero proviene de un cuerpo de evidencia con muchas limitaciones metodológicas, la cual me va a hacer disminuir la certeza que tengo en esa recomendación. Porque viene de unos estudios que tal vez están mal hechos, tal vez no tienen la potencia estadística, etcétera, ¿no? En temas que pueda tener. Entonces, muy importante esta parte. El punto 10 son los métodos utilizados para formular las recomendaciones, si esos están claramente descritos. Entonces, como les comenté, tiene que haber un sentido, tiene que haber transparencia entre el conjunto de evidencia y cómo de esa evidencia pasan a las recomendaciones. Porque no es algo directo, les diré. No es que, ok, la evidencia dice que estos son iguales, aunque vamos a dar cualquiera. No necesariamente, hay otros criterios, ¿no? Y depende de cada metodología. Por ejemplo, Gray, que usa la UC de salud, tiene como 9 criterios en el ETD, donde además de la evidencia en sí, vemos criterios de equidad, factibilidad, aceptabilidad, etc, etc. Entonces, sí tenemos que tener en claro cómo han llegado de esa evidencia a la recomendación. ¿Y qué métodos usaron? ¿No? De repente usaron otro método como el método Delphi, en el que cada uno se pusieron la recomendación y cada uno puso un puntaje cuán de acuerdo estaba, y así emitieron las recomendaciones. Luego pasamos al punto de, al formular las recomendaciones han sido considerados los beneficios en salud, los efectos secundarios y los riesgos. Entonces, hay que saber bien qué puntos han tomados en cuenta, ¿no? De repente han tomado en cuenta solamente ciertos beneficios y no han evaluado los daños. ¿Cómo puede ser eso? Hay que tener en cuenta eso. Entonces, tenemos que evaluar eso, porque tomar una decisión en base a solamente ver ciertos desenlaces y no ver otros, especialmente los de daños, es muy peligroso, porque puede tener todo el beneficio que uno quiera, pero de repente también tiene mucho daño, y eso hay que sopesar. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Y una relación explícita entre cada una de las recomendaciones y las evidencias en las que se basan, ¿no? Entonces, continuamos. Estas son las metodologías que les comenté. La degradación de certeza de la evidencia, este es Gray, ¿no? Gray tiene 5 criterios para evaluar la certeza de evidencia, que se puede ser alta, moderada, baja y muy baja, ¿no? En realidad tiene 8 criterios, pero estos son para disminuir la certeza si es un ensayo clínico, lo que estamos evaluando, y estos son 3 para aumentar la certeza si son estudios observacionales que estamos evaluando. Tenemos la metodología de Oxford Center for Evidence-Based del 2011. Como ven, ellos por niveles de evidencia, nivel 1 son las revisiones sistemáticas, nivel 2 los ECAs, nivel 3 los estudios no aleatorizados, ensayos clínicos no aleatorizados, los de cohorte, y etcétera. Esa es otra evidencia, perdón, esa es otra metodología del US Preventive Service Task, donde también, ¿no? Nivel de certeza alto, moderado, bajo. Cada uno tiene su metodología. Ahora les digo esto porque van a haber guías que no necesariamente usan Gray, pero usan otra metodología. Entonces, esa metodología, la idea es que sean claros en por qué le están poniendo que es alto y por qué le están poniendo que es bajo, ¿no? Gray es bastante transparente en ese sentido. Entonces, algunas veces las otras no lo son tanto, como ven, es simplemente revisión sistemática, ok, nivel 1, y
no ven si la revisión está bien hecha. Entonces eso también hay que tener en cuenta. La graduación de la fuerza de la recomendación, según la metodología Gray, puede ser una recomendación fuerte, una recomendación condicional, ¿no? Hay 2 puntos, ¿no? Voy a ir avanzando más, porque ya creo que se nos está acabando el tiempo. Y la metodología de la US Preventive Service Task tiene 5 grados, ¿no? Y cada uno nos dice su definición y la sugerencia de cómo se va a emitir esa recomendación. Igual, todo eso nos lo debe explicar la guía. O sea, si está utilizando una metodología, ¿de qué se trata la metodología? ¿Qué significa las letras que tiene, los números que tiene? Debería ser claro en ese sentido. Ahora, en este caso, las fortalezas y limitaciones del conjunto de evidencia están claramente descritas. Acá menciona que sí. Es más, incluso nos da una tabla SOF. ¿Sí? En esta tabla SOF nos dice básicamente qué puntos o qué limitaciones tenía este cuerpo de evidencia y también la certeza de ella. En este caso fue muy baja, ¿no? Entonces es importante que toda la evidencia que están presentando haya sido evaluada y nos deben presentar eso. Generalmente está en los anexos. Por eso les digo que en un artículo científico no vamos a encontrar toda la información. En este caso es los métodos utilizados para formular las recomendaciones. Aquí vemos, por ejemplo, que justo hay un apartado que dice formulación de recomendaciones, donde señala que utilizaron la metodología Gray para valorar los beneficios y riesgos, la certeza de evidencia, valorar sus preferencias, etcétera, y de ahí emitir una recomendación. ¿Sí? Luego, al formular recomendaciones han sido considerados los beneficios en salud. Bueno, en este caso vemos que sí, si vamos escarbando la guía, se dan cuenta que para cada pregunta, incluso para cada intervención, nos hablan, ¿no?, de los beneficios, los daños y la conclusión, es decir, el balance de los beneficios y daños. ¿Sí? Entonces, hay que buscar esta claridad en las guías. Generalmente, algunas veces no encontramos, en realidad generalmente hay pocas guías que son tan claras en decir, esos son los beneficios, esos son los daños, y por eso se emitió la recomendación. Generalmente simplemente nos dan y una suerte de descripción de la evidencia. Luego, si hay una relación explícita entre cada una de las recomendaciones, en este caso sí, ahí hay que como que ir poco a poco, no es tan fácil encontrar esto, porque generalmente hay que ir a cada pregunta y no solamente quedarnos en la parte que dice metodología. No, hay que ir a cada pregunta y realmente leer la descripción de la evidencia, después leer la recomendación y ver si tiene sentido, ¿no? O sea, si la evidencia está sugiriendo que uno es mejor que el otro, entonces, y la recomendación va en esa misma dirección, ok, genial. Pero si va en contra, entonces deberían justificarme por qué, ¿no? Entonces, sí es un poco tedioso porque hay que hacerlo pregunta por pregunta, recomendación por recomendación. Pero es importante hacerlo porque si no, ¿cómo confío yo en la recomendación? Si de repente tal vez está en una dirección completamente opuesta a la evidencia. Entonces, hay que tener en cuenta. Bueno, los últimos puntos son si la ha sido revisada por expertos externos antes de su publicación, básico, porque eso también me da mi certeza de que esta guía no simplemente ha sido algo que ha sido hecho con gran y una buena intención, pero ha sido hecho entre un grupo de personas que creen que esto es lo adecuado y lo publican. Bacán, pero como todo científico, tiene que estar sujeto a una revisión por pares, ¿no? Entonces, tiene que revisar para ver si realmente cumple con los criterios. Entonces, cuando ya pasa varias revisiones, eso también a mí me da como tranquilidad de decir, ok, ha pasado su revisión, no es una guía que simplemente ha quedado en el proceso de desarrollo y de repente se publicó, ¿no? Ha tenido todo un proceso de revisiones. Por último, el tema de procedimiento de actualizar la guía, ¿no? La guía generalmente tiene una validez de 3 años, más o menos, depende de la condición. Y como les comenté al inicio, es muy importante ver la fecha de la búsqueda, porque si es una guía que se ha publicado recientemente, pero la búsqueda ha sido del 2014, 2015, ya ahora esa guía está desactualizada. Entonces, y tal vez muchas de las recomendaciones han cambiado. Tenemos que tomar en cuenta eso. Y otra cosa, porque también hay algunos que mencionan que son guías adoptadas o adaptadas y adaptan tal cual.
Entonces, de la guía que adaptan, es una guía de hace 3 años, con un periodo de búsqueda de hace 3 años antes incluso, entonces ya sí, la evidencia cada vez es más y más antigua. Bueno, ya pasando al dominio 4, que no es tanto el rigor metodológico, pero sí es importante que haya claridad en la presentación, ¿no? Es decir, las recomendaciones son específicas, no son ambiguas, no son difíciles de entender. Las distintas opciones para el manejo de la enfermedad se presentan claramente, ¿no? Y las recomendaciones claves son fácilmente identificables. Por ejemplo, en este artículo han hecho una tabla en la que listan todas las recomendaciones, ¿no? Entonces nos dicen, la pregunta 1 es la recomendación, el tipo de recomendación y la certeza de la evidencia. Entonces, creo que una de las primeras cosas para cuando vemos una guía es tratar de buscar esta tablita de resumen de todas las recomendaciones y qué proponen, ¿no? Tal vez no esté en ese formato, pero generalmente en las tablas ponen la certeza de evidencia, ¿no? Las guías NICE, por ejemplo, que están muy bien hechas, no utilizan al costadito su recomendación, no te ponen fuerte a favor, no te ponen y alguna letra, no. Pero si tú haces su metodología y la lees, la entiendes, tiene un sentido, ¿no? Las guías de NICE son como 3, 4, 5 documentos aparte de la guía sola. Entonces es muy interesante leerlos. El dominio 5 de aplicabilidad ya básicamente va a la parte de cómo vamos a aplicar esto, cuán fácil es, si proporciona o no proporciona consejos para poder aplicarla. La independencia editorial se refiere al punto de vista de la entidad financiadora no ha influido en el contenido de la guía, ¿no? Y bueno, básicamente tenemos aquí en los conflictos de interés y también quién financió la guía, ¿no? En este caso lo financió de Salud, que es una entidad pública. Bueno, ¿y cómo valoramos? Como lo comenté al inicio, la valencia interna se refiere a la metodología. En este caso lo podemos valorar con el dominio 3 del rigor metodológico del instrumento ACRI, ¿no? Vamos viendo punto por punto y como lo hemos visto ahora, ver si es cuánto afecta ese punto a lo que yo estoy utilizando. Porque de repente, para varias preguntas sí cumple, varias preguntas le han hecho sobre la búsqueda sistemática, sí tiene sentido, ¿no? Pero hay otras preguntas que no. Hay otras recomendaciones que en verdad tú ves y de dónde salió esta recomendación, ¿no? Entonces, eso también hay que tener en cuenta, no significa que si uno u otro pregunta no lo han hecho bien, que toda la aquí esté mal, ¿no? También hay que ver pregunta por pregunta, recomendación por recomendación, de dónde salió, ¿no? Entonces, en la lectura crítica de las guías hay que ser un poco fastidiosito en ese sentido de ir a cada recomendación. Y la validez externa es evaluar si la población incluida en los estudios que validan las recomendaciones es similar a la población de nuestro interés. Sí. Si bien es cierto, Gray, si es que utiliza esa guía Gray, tiene un punto que se llama evidencia indirecta. Algunas veces guías no utilizan ese criterio, no utilizan Gray. Entonces hay que ir viendo si esos estudios que han incluido realmente son comparables con la población que nosotros tenemos. De repente no lo son, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Helicobacter pylori, gastritis por Helicobacter pylori, una población europea, nórdica, no es para nada similar a una población latinoamericana o asiática. Entonces también hay que tener en cuenta eso. Bueno, puntos claves para terminar. Las GPC son documentos estructurados que reúnen recomendaciones basadas en revisiones sistemáticas de la evidencia y con balance de beneficios y daños. La lectura crítica de guías nos permite discernir entre una guía confiable y una guía que no puedo confiar mucho, ¿no? Para no decirle no confiar, simplemente que no puedo confiar mucho, tengo que estar muy atento. El instrumento AGRI nos permite evaluar la calidad de las guías y por último debemos valorar tanto la validez interna como la validez externa de las guías. Bueno, estas son las fuentes que he utilizado para recopilar la información que les he traído ahora y con esto finalizo, ¿sí?